Un joven campesino vivía feliz junto a su padre y su leal zorro, pero una tragedia le arrebató todo. Su padre enfermó y murió, y poco después un incendio consumió su finca por completo. Vagó por otras tierras con el alma rota, acompañado solo por su fiel compañero, hasta que un día Dios lo guió hacia una vieja casa abandonada, donde descubriría un antiguo tesoro que cambiaría su vida para siempre. Había una vez, en una región lejana donde los amaneceres doraban los campos y los ríos aún cantaban entre las piedras, un joven campesino humilde llamado Elías, que vivía con su padre, Don Ramón. Ambos habitaban una pequeña cabaña de paredes de barro y techo de paja en su modesta finca. No tenían riquezas ni grandes tierras, solo algunas gallinas y un pequeño cultivo de maíz con los que sobrevivían. Pero poseían algo que muchos habían perdido: fe, amor y esperanza. Don Ramón era un hombre trabajador, de manos curtidas por la tierra y corazón lleno de bondad. Desde pequeño le enseñó a Elías el valor del esfuerzo y de confiar en Dios por encima de todo. «Hijo», le decía, «la vida del pobre no es fácil, pero si caminas con fe y trabajas duro, Dios te abrirá los caminos cuando menos lo esperes». Elías escuchaba esas palabras con el alma. Soñaba con tener un pedacito de buena tierra, un rincón donde sembrar y ayudar a otros, pero sobre todo soñaba con nunca olvidar a Dios ni a los necesitados. En aquella pequeña finca no estaban solos. Los acompañaba un ser muy especial, un zorro domesticado llamado Timo. Más que un animal, era un compañero fiel. Su pelaje rojizo brillaba con la luz del sol, y su mirada noble reflejaba inteligencia y ternura. Aunque no era grande ni fuerte, lo compensaba con su carácter valiente y una lealtad inquebrantable. Timo conocía cada rincón de la finca, los surcos del maíz, la sombra donde Don Ramón descansaba tras la jornada, y el camino polvoriento que llevaba al pueblo. Siempre estaba alerta, vigilando que ningún intruso se acercara al gallinero y lanzando un chillido agudo cada vez que percibía peligro. Para Elías y su padre, aquel zorro era parte de la familia. En los días de mercado, Timo caminaba junto a ellos hasta el pueblo con la cola erguida y la mirada curiosa, como si entendiera que no llevaban solo los frutos de la tierra, sino el esfuerzo de toda una vida. Entre las risas de los niños y el bullicio de los comerciantes, Don Ramón vendía algunas cosechas, huevos frescos y miel, lo justo para vivir con dignidad. Elías, como buen amo, siempre se aseguraba de que Timo tuviera comida y agua antes que él mismo. Le preparaba los restos del almuerzo, le acariciaba el lomo y le hablaba como si fuera su hermano. Y en las noches, cuando el viento soplaba fuerte y el silencio cubría el campo, Timo se echaba en su pequeña casita junto a la cabaña, como si supiera que su misión era protegerlos incluso mientras dormían. Aquella finca, aunque pobre, rebosaba vida, fe y amor. Era un refugio donde tres almas, un padre, un hijo y un zorro fiel, vivían con la certeza de que Dios nunca abandona a los corazones sinceros. En las noches tranquilas, cuando el canto de los grillos acompañaba al viento y el fuego de la lámpara temblaba en el rincón, Don Ramón y Elías se arrodillaban sobre el suelo de tierra. Allí, en su humilde hogar, daban gracias a Dios por cada día de trabajo, por el pan que nunca faltaba y por la salud que los mantenía en pie. Elías, con los ojos cerrados y el corazón lleno de fe, elevaba su voz y decía: «Señor, bendice esta tierra que trabajamos con amor. Que nuestras manos nunca se cansen y que nunca falte el fruto de nuestro esfuerzo. Danos fuerza para seguir sembrando, aunque el sol queme y la lluvia tarde en llegar». Entonces, Don Ramón respondía con voz pausada y sabia: «Gracias, Padre, por darnos lo justo. No te pedimos riquezas, solo tu presencia en nuestro hogar. Si algún día nos bendices con abundancia, que nunca olvidemos compartirla con quien más la necesite». A su lado, Timo, el fiel compañero, se echaba junto a ellos, observando con sus ojos brillantes y atentos. Cuando Elías terminaba de orar, el zorro emitía un suave gemido, como si también diera gracias al cielo. Padre e hijo reían con ternura. «Mira, padre, hasta Timo ora con nosotros», decía Elías acariciando su cabeza. «Claro, hijo. Hasta los animales sienten cuando Dios está presente», respondía Don Ramón con una sonrisa. Así transcurrían sus noches envueltos en fe, esperanza y amor. Y al amanecer, cuando el gallo cantaba, salían juntos a trabajar la tierra, a sembrar, regar y cuidar a los animales, siempre acompañados por Timo, que corría alegre entre los surcos como un guardián del campo. Pero, como en toda historia, la vida tarde o temprano pone a prueba a los corazones más fuertes. Aquel hogar humilde y lleno de fe estaba por enfrentar su más dura prueba. El padre de Elías comenzó a enfermar.
Mientras trabajaba en el campo, Timo empezó a lamerle las manos de una forma extraña, como si presintiera algo. Las manos de don Ramón, antes fuertes y firmes, comenzaron a temblar al sostener la azada. Su voz, que antes guiaba los días con esperanza, se volvió débil y pausada. Elías sintió el corazón oprimido cuando su padre cayó al suelo. «Padre, ¿qué te pasa?», gritó corriendo hacia él, con el alma en vilo. Timo lanzó un gemido agudo y desesperado, como si también sintiera el dolor del anciano. Don Ramón apenas alcanzó a murmurar con voz entrecortada: «Hijo, no me siento bien». Sin pensarlo, Elías lo cargó sobre su espalda, avanzando paso a paso bajo el sol ardiente hasta llegar a su humilde cabaña. Timo no se despegó de ellos, caminando a su lado con un lamento triste, como si entendiera la gravedad del momento. Desde ese día, el zorro se convirtió en su guardián constante. Se echaba junto a la cama de don Ramón, vigilante, asegurándose de que nada le faltara. Cada amanecer, mientras el sol pintaba de oro los campos, Elías tomaba una cesta con huevos, algo de maíz y unas frutas, y bajaba solo al pueblo para vender lo poco que tenían. Lo hacía con la frente en alto, sabiendo que cada moneda serviría para comprar las medicinas de su padre. Mientras tanto, Timo permanecía en casa, atento a cada suspiro de don Ramón. A veces se recostaba a su lado y lo miraba con ojos profundos, como si compartiera su dolor en silencio. Cuando caía la noche, Elías regresaba agotado, pero con el alma encendida. Se arrodillaba junto a la cama de su padre, tomaba su mano y con lágrimas contenidas oraba: «Señor, gracias por este día. Gracias por las pruebas que fortalecen nuestra fe. Si es tu voluntad que mi padre sane, bendito seas. Pero si no lo es, dame fuerzas para aceptar tu plan con humildad. No nos abandones, Señor». A su lado, Timo levantaba la cabeza y soltaba un suave gemido, como si también orara. Don Ramón lo miraba con ternura y con voz débil decía: «Hijo mío, que se haga la voluntad de Dios. Si ha llegado mi hora, no llores. Recuerda que todo sucede porque Él lo permite, y siempre con un propósito. No te alejes del camino del bien, Elías. Que tu fe nunca falle, aunque el mundo te dé la espalda. Porque cuando el hombre lo pierde todo, si conserva su fe, aún lo tiene todo». Así a Elías le tocó trabajar más duro en el campo, mientras Timo cuidaba a su padre. Noche tras noche, las plegarias del joven y su fiel zorro se mezclaban con el canto de los grillos y el parpadeo de una vela. Era la luz de su fe, resistiendo en medio de la prueba. Pero lo que estaba por venir sería una amargura demasiado grande para ellos. Una mañana, mientras el sol apenas despuntaba sobre las colinas, Elías limpiaba con esmero las cosechas del día. De pronto escuchó a lo lejos los chillidos desesperados de Timo. No eran sonidos comunes, eran los mismos que había oído aquel día en que su padre enfermó. El corazón de Elías se estremeció. Un presentimiento oscuro le heló la sangre. Soltó las herramientas y corrió hacia la casa, mientras Timo se adelantaba entre gemidos. Al cruzar la puerta de su humilde hogar, el silencio le confirmó lo que su alma ya temía. Don Ramón yacía inmóvil sobre la cama. Su rostro, aunque sin vida, conservaba la paz de los hombres que mueren en fe. Elías cayó de rodillas, temblando, mientras las lágrimas nublaban sus ojos. Timo lanzó un largo aullido, un sonido tan lleno de dolor que parecía humano. Aquel fiel compañero no se separó del cuerpo de su amo ni un instante, lamiendo su mano fría como si quisiera despertarlo. Con el corazón destrozado, Elías cavó una tumba junto al gran árbol donde él y su padre solían descansar. Con Timo echado a su lado, lo enterró con sus propias manos, entre lágrimas y plegarias. Esa noche, la tristeza lo cubrió todo. Elías se arrodilló frente al pequeño altar de su casa y clamó a Dios. Por un instante, su corazón quiso renegar. Quiso preguntar: ¿por qué? Pero recordó las últimas palabras de su padre: «Todo lo que sucede, hijo mío, es porque Dios lo permite». Con la voz quebrada, Elías susurró: «Señor, no entiendo tus caminos, pero los acepto. Si fue tu voluntad llevarte a mi padre, dame fuerza para seguir honrándote, aunque me duela». Timo, acostado junto a él, levantó el rostro y emitió un leve gemido, como si también elevara su oración al cielo. Los días pasaron lentos y silenciosos. La ausencia de don Ramón se sentía en cada rincón de la pequeña finca. El eco de su voz parecía seguir viviendo entre los árboles, y a veces, cuando el viento soplaba, Elías juraba escuchar su risa lejana. La soledad se volvió su nueva compañera, pero no estaba completamente solo. Timo, su fiel amigo, permanecía a su lado, más atento que nunca. Elías trabajaba duro, araba la tierra, regaba los cultivos y cuidaba las pocas gallinas que quedaban. Cada amanecer lo encontraba de pie, con las manos agrietadas y los ojos cansados,
pero con la fe encendida. A veces alzaba la vista al cielo y decía: «Padre, sigo aquí luchando como me enseñaste». Y Timo, con la cola erguida, parecía responderle, moviéndose a su alrededor como si quisiera animarlo a continuar. Entre ambos existía un lazo invisible, una unión más allá de las palabras. Pero la vida, como si quisiera probar aún más su fe, tenía preparada otra dura prueba. Una terrible sequía azotó la región. Los días se volvieron ardientes, el suelo se agrietaba, los arroyos se secaban y las plantas comenzaban a morir. Elías intentó salvar sus cultivos, pero el sol era implacable. El viento, seco y caliente, traía consigo el olor de la desesperanza. Hasta que un día lo impensable ocurrió. Una chispa, tal vez del calor o del viento, encendió la maleza. En cuestión de minutos, el fuego se extendió como un monstruo hambriento, devorando todo a su paso. Elías corrió desesperado, intentando salvar algo, pero era inútil. Las llamas arrasaron su pequeña finca, su casa y todos sus animales. Solo Timo logró salvarse, corriendo entre las sombras del fuego. Cuando el incendio finalmente cesó, Elías permaneció de pie entre el humo y las cenizas. Cayó de rodillas con el rostro cubierto de hollín y lágrimas. «¿Por qué, Dios?», gritó con el alma desgarrada. «¿Por qué me quitas todo? Primero mi padre, ahora mi tierra, mis animales. ¿Qué he hecho mal, Señor? ¿Acaso me estás castigando?». El silencio fue su única respuesta. Solo el crepitar del fuego apagándose y el gemido del viento acompañaban su dolor. Entonces, Timo, fiel como siempre, se acercó lentamente y lamió las manos de su amo, mirándolo con ternura, como si quisiera recordarle que no estaba solo. Elías lo abrazó con fuerza, apoyando la frente sobre su cabeza, y susurró con voz rota: «Si Dios aún me deja tenerte a mi lado, entonces no todo está perdido, amigo mío». «Amigo, ya solo quedamos tú y yo, mi fiel Timo», susurró Elías, mirando el horizonte teñido de rojo por el fuego apagado. En medio de la ruina y la tristeza, solo quedaban dos almas, un joven quebrantado y un zorro leal que no lo dejaría caer. Pero lo que Elías no sabía era que aquella tragedia no había llegado para destruirlo, sino para forjar su destino. A veces, el fuego que consume lo que amamos no viene a castigarnos, sino a purificarnos, para que renazcamos más fuertes de entre las cenizas. Con el corazón hecho pedazos y el alma cansada, Elías tomó una decisión dolorosa: abandonar la tierra donde había crecido junto a su padre. Aquella finca que alguna vez fue su refugio ahora no era más que un recuerdo cubierto de ceniza. Se despidió junto a la tumba de don Ramón, prometiendo que algún día volvería. Luego se colgó una pequeña mochila al hombro, tomó un bastón de madera y, con Timo a su lado, comenzó a caminar sin rumbo, buscando un nuevo comienzo. Cuando Elías pasó por el pueblo donde solía vender junto a su padre, la gente lo miraba con compasión. Las voces murmuraban a su paso: «Miren, ahí va el pobre joven Elías. Que Dios tenga piedad de él y lo bendiga». Elías no respondía. Solo bajaba la cabeza y continuaba su camino. Cada palabra que oía era como una espina en el corazón, pero también un recordatorio de que debía seguir confiando. En silencio le hablaba a Dios mientras caminaba: «Padre Celestial, tú sabes lo que hago y por qué camino. No entiendo tus planes, pero confío en que aún hay propósito para mí». Timo lo observaba moviendo la cola, como si comprendiera cada palabra. Aquel día fue largo y la noche fría, pero el zorro nunca se apartó de su lado. Durmieron bajo los árboles, bebieron agua de los arroyos y compartieron el mismo pedazo de pan. Aunque flaco y cansado, Timo siempre iba adelante, como si supiera hacia dónde los guiaba el destino. Así, entre pasos cansados y oraciones silenciosas, ambos comenzaron una nueva vida, dejando atrás el dolor, sin imaginar que lo que el destino tenía preparado sería mucho más grande que todo lo que habían perdido. Al amanecer del día siguiente, Elías tomó su bastón, se echó la mochila al hombro y siguió su camino con Timo a su lado. Caminó todo el día bajo el sol ardiente, atravesando campos y senderos polvorientos hasta llegar a una pequeña aldea. Su aspecto humilde y el cansancio reflejado en su rostro llamaron la atención de los aldeanos. Algunos murmuraban entre sí: «¿Quién será ese joven forastero? Viene acompañado de un zorro y se le nota la tristeza en los ojos». Recordando las enseñanzas de su padre, Elías se acercó con humildad a los pobladores, buscando trabajo. Tocó puertas, ofreció su fuerza y sus manos, pero la mayoría lo rechazó. Algunos lo miraban con desconfianza, otros simplemente lo ignoraban. Esa noche, el hambre los golpeó con fuerza. Ni Elías ni Timo habían comido nada en todo el día. Sin embargo, ninguno pensó en rendirse.
Cuando el sol se ocultó tras las colinas, Elías caminó hacia las afueras del pueblo en busca de un lugar donde refugiarse. El viento soplaba frío y, entre los matorrales, divisó una vieja casa de barro abandonada, cubierta de polvo y enredaderas. «Aquí descansaremos, Timo», dijo con voz cansada pero esperanzada. Encendió una pequeña fogata con ramas secas. Compartió con su compañero el último pedazo de pan que le quedaba y se recostó sobre el suelo áspero. A pesar del cansancio, antes de cerrar los ojos, juntó las manos y oró. «Gracias, Señor, porque aunque no tengo nada, aún tengo vida, y tengo a mi fiel amigo». Aquella casa abandonada se convirtió, sin saberlo, en su nuevo hogar. Al día siguiente, Elías se levantó temprano y salió a buscar trabajo en las fincas cercanas. En una de ellas, un hombre llamado Pedro, de unos 50 años y rostro bondadoso, lo vio y le preguntó: «¿Buscas trabajo, muchacho?». «Sí, señor», respondió Elías con humildad. «No tengo nada, pero sé trabajar la tierra». Pedro lo observó unos segundos. Notó el cansancio en su mirada y, movido por compasión, le dijo: «Está bien, te daré trabajo. Ven, come algo. Se nota que tienes hambre». Elías agradeció con el corazón, y mientras comía, Timo, sentado a su lado, movía la cola esperando su parte. El joven partió su comida y se la ofreció con una sonrisa. «Tú también te lo ganaste, amigo». Con el pasar de los días, Elías comenzó a trabajar como jornalero en aquella finca. Los demás trabajadores lo observaban con respeto. No veían en él a un mendigo, sino a un joven noble y trabajador. Algunos curiosos le preguntaban por qué andaba solo, y Elías, con voz serena, les contaba su historia, la enfermedad de su padre, su muerte, el incendio y cómo había perdido todo, excepto su fe y su compañero Timo. Los hombres lo escuchaban en silencio. Algunos le daban una palmada en el hombro y le deseaban bendiciones. «Que Dios te recompense, muchacho. Tienes un corazón fuerte». Uno de los trabajadores, intrigado, le preguntó: «¿Y dónde estás viviendo, Elías?». «En una casa vieja, abandonada, a un par de kilómetros de aquí», respondió él. Los hombres se miraron entre sí con asombro. «¿En esa casa?». «La del terreno maldito», dijo uno. Elías frunció el ceño. «¿Maldito?». «Sí, joven», intervino otro. «Dicen que allí hay enterrado un tesoro antiguo, pero un espíritu protege ese tesoro y la tierra misma. Cuentan que quien lo encuentra se vuelve rico, aunque pocos han vivido para contarlo. Nadie había podido tocar aquel tesoro. Los que lo intentaron fueron golpeados y expulsados por el espíritu que custodiaba la casa». Elías sonrió con calma y respondió: «Yo no busco tesoros, amigos. Solo busco un techo donde dormir con mi compañero y un pedazo de pan que compartir. Si hay algo en esa casa, que se quede ahí. Yo solo busco paz». Pero Elías no sabía que, en ese lugar donde buscó refugio, en esa tierra que todos temían, estaba escondida su bendición. Esa noche, el silencio cubría todo el terreno. El viento soplaba entre las grietas de la vieja casa. Pero para Elías era un sonido familiar, casi acogedor. Se arrodilló junto a su fiel Timo y levantó la mirada al cielo estrellado. «Gracias, Señor», susurró con voz cansada pero llena de gratitud. «Gracias por este día, por el pan que me diste y por el buen hombre que me ofreció trabajo. Gracias, porque a pesar de todo, aún tengo a mi fiel amigo a mi lado». Timo, acostado junto a él, emitió un suave gemido como si también agradeciera. Era su manera de decir amén. Elías sonrió. Se recostó sobre el suelo de tierra y poco a poco el sueño lo fue abrazando. Timo, como buen guardián, permaneció despierto, atento a cada sonido, vigilando el entorno como siempre lo hacía. Pasada la medianoche, alrededor de las 2 de la mañana, el zorro comenzó a gruñir. Su cuerpo se tensó y su mirada fija apuntaba hacia el rincón más oscuro de la habitación. Elías despertó sobresaltado. «¿Qué pasa, Timo?», preguntó en voz baja mientras el animal no dejaba de gruñir. De pronto, el ambiente se volvió extraño, pesado. Un frío inexplicable recorrió la habitación, y la pequeña llama de la fogata se apagó sin que soplara el viento. La piel de Elías se erizó, y su respiración se aceleró. Entonces, frente a él, en medio de la penumbra, una figura comenzó a materializarse, una sombra alta, de rostro pálido y mirada profunda. Elías retrocedió unos pasos, temblando. «¡Dios mío, protégeme!», exclamó con voz quebrada. El espíritu habló con una voz grave y lenta que retumbó en las viejas paredes. «Oh, muchacho, ¿por qué has venido a mi terreno y a mi casa? ¿Acaso vienes por el tesoro que todos codician?». Elías tragó saliva. Su voz temblaba,
pero sus palabras salieron llenas de sinceridad. No, Señor, yo no busco tesoros, solo busco refugio. Lo he perdido todo. A mi padre, mi hogar, mis cosechas. No tengo a nadie, solo a mi compañero y a mi fe en Dios. El espíritu guardó silencio unos segundos y su rostro pareció suavizarse. He visto muchos hombres venir aquí, dijo con voz profunda, todos con el corazón lleno de avaricia. Querían mi oro, pero no el descanso de mi alma. Por eso los alejé. Pero tú no tienes codicia, solo dolor, fe y nobleza. Elías bajó la cabeza y respondió con respeto. Solo deseo un lugar donde vivir. Si esta casa le pertenece, no la molestaré más. Mañana partiré. El espectro extendió su mano espectral y una luz tenue comenzó a envolverlo. No, muchacho, no partirás. Has sido elegido. Por tu pureza, seré libre al fin. El tesoro que todos buscaron con avaricia te será revelado a ti mañana, cuando la medianoche caiga. Hallarás mi descanso, y con él, tu bendición. Timo, sin emitir sonido, observaba atento como si comprendiera lo que ocurría. Antes de desvanecerse, el espíritu agregó: este terreno, esta casa y lo que yace bajo ella ahora serán tuyos, porque solo los justos heredan lo que el cielo prepara. Con esas palabras, el ambiente volvió a la calma. El frío desapareció y una sensación de paz llenó el lugar. Elías, aún temblando, se arrodilló junto a su zorro y oró en silencio. Gracias, Señor. Si esto viene de ti, que se cumpla tu voluntad. Esa noche durmió con el corazón agitado, sin imaginar que lo que ocurriría la próxima medianoche cambiaría su vida para siempre. Al día siguiente, Elías trabajó toda la jornada, pero su mente no dejaba de pensar en las palabras del Espíritu. Aquel encuentro había dejado su corazón dividido entre el temor y la esperanza. Cuando cayó la noche, oró a Dios con humildad, agradeciendo por el trabajo y por la compañía de su fiel Timo. Luego se acostó, mientras el zorro permanecía, como siempre, en guardia frente a la puerta. Pasada la medianoche, el silencio del bosque fue interrumpido por un gruñido bajo. Esta vez Timo no ladró. El aire se volvió pesado y una brisa fría recorrió la casa. El espectro apareció de nuevo, acercándose lentamente y habló con voz profunda. Buen zorro, ven aquí. Escarba justo en este lugar. Timo obedeció sin miedo y comenzó a cavar frenéticamente en un punto del suelo. En ese instante, el espíritu se desvaneció, dejando una neblina tenue flotando en el aire. Elías despertó sobresaltado, aún medio dormido. ¿Qué haces, Timo?, preguntó confundido al verlo escarbar con desesperación. Entonces recordó las palabras del espíritu. A la medianoche lo encontrarás. Sin pensarlo, tomó un palo y comenzó a cavar junto a su compañero. De pronto, el suelo cedió, revelando un cofre antiguo, cubierto de tierra y con un candado oxidado. Elías tomó una piedra y lo golpeó hasta romperlo. Al abrirlo, una luz dorada iluminó sus rostros. Monedas de oro y joyas antiguas que brillaban como si guardaran siglos de historia. En ese instante, el espíritu apareció por última vez. «Oh, muchacho, gracias por liberarme», dijo con voz serena. «Ahora puedo irme en paz. Goza de esta bendición y de este terreno, que ahora son tuyos». Luego añadió con un tono más grave: «Pero recuerda, ten cuidado. Hay corazones envidiosos que no soportan ver prosperar al justo». Y con esa advertencia, el espíritu se desvaneció para siempre, dejando tras de sí una sensación de calma y luz que llenó la casa. Elías miró el cofre con lágrimas en los ojos y susurró: «No es oro, Señor, lo que me diste, es esperanza». Timo, a su lado, movió la cola suavemente mientras el amanecer comenzaba a pintar de luz la vieja casa que ahora, al fin, tenía dueño. Y así el espíritu se desvaneció lentamente entre la niebla, mientras Timo movía la cola, y Elías, de rodillas ante el cofre, miraba al cielo con lágrimas en los ojos, agradeciendo a Dios por aquel milagro que cambiaría su destino para siempre. Pasaron los años. Elías tenía ya 25, pero en su corazón seguía siendo el mismo muchacho humilde que había perdido a su padre. Durante todo ese tiempo mantuvo un perfil bajo. Continuó trabajando para don Ramón mientras, en secreto, iba arreglando el terreno que antes todos llamaban maldito. Compró herramientas, contrató a algunos jornaleros honestos, cercó los potreros, trajo aves y algunas vacas. Con paciencia y fe, convirtió aquella tierra olvidada en un campo próspero. Construyó una casa más digna, pequeña, pero hecha con sus propias manos y las de quienes trabajaban con él. Llegó el día en que, con el corazón ligero, presentó su renuncia a don Ramón. «Gracias por todo, señor», le dijo.
Ahora dedicaré mi tiempo por completo a esta finca. Don Ramón le sonrió y le deseó bendiciones. Pero la prosperidad siempre atrae miradas. En la misma región vivía un hombre llamado Leandro, astuto, codicioso y conocido por sus mañas. Cuando vio cómo la tierra de Elías reverdecía, su corazón se volvió oscuro. Los rumores comenzaron a circular. Ese joven encontró el tesoro. La envidia caló hondo en Leandro, quien, decidido a conseguir lo que creía suyo por derecho, urdió un plan. No se le ocurrió otra cosa que valerse de la fuerza y del miedo. Reunió a 2 de sus secuaces, hombres sin escrúpulos, y les habló. Ese muchacho encontró algo que no pudimos. Parece que el espíritu lo eligió a él. Mañana es sábado, la gente no trabaja y la finca quedará sola. Será nuestra oportunidad. Lo secuestraremos, lo ataremos y le exigiremos que diga dónde escondió su tesoro. Si no habla, lo golpeamos hasta que confiese. Sus secuaces asintieron con ojos de serpiente. Prepararon sogas, capuchas y un pequeño carruaje que nadie en la aldea relacionaría con ellos. La codicia les nublaba la razón. El sábado amaneció tibio y Elías quedó solo en su finca, descansando con su fiel amigo Timo. Ese día, Leandro y sus hombres se acercaron con paso disimulado. Fingieron ser transeúntes hasta que encontraron a Elías en el patio. Pero en ese momento Timo no estaba con él. El zorro se encontraba en los potreros. Sí, Leandro se presentó con cortesía falsa y palabras aduladoras, pero sus ojos buscaban otra cosa: el brillo del cofre. «Buen día, joven», dijo con voz melosa. «He oído hablar de tus logros. Admiro tu trabajo. ¿Cómo lo lograste?» «Con trabajo y fe», respondió Elías con humildad, guardando en su mirada la calma de quien no teme la verdad. Leandro y sus secuaces, frustrados por no obtener información, se ocultaron cerca de la finca, esperando que cayera la noche. Sus corazones estaban llenos de codicia y oscuridad. Pero lo que no sabían era que Elías no estaba solo. A su lado permanecía su fiel guardián, Timo, aquel zorro que, aunque ya más adulto, aún conservaba la fuerza y el instinto del protector que siempre fue. La noche cayó, silenciosa y densa. Elías salió al patio como cada noche, para elevar una oración a Dios. Agradecía por su vida, por su trabajo y por el techo que lo cobijaba. Timo se había quedado dentro de la casa descansando, pero atento. De pronto, entre las sombras, se escucharon pasos furtivos. 3 figuras encapuchadas emergieron de la oscuridad y se abalanzaron sobre Elías. «¿Dónde está el tesoro?», gritó Leandro con furia. «Dinos dónde lo escondiste». Elías apenas tuvo tiempo de defenderse. El ruido del forcejeo alertó a Timo, que saltó de su rincón y con la energía de un rayo, salió disparado hacia el patio. Su rugido resonó como un trueno. El zorro se lanzó sobre los atacantes con una fuerza que nadie esperaba. Mordió, arañó, gruñó. Los derribó uno por uno, protegiendo a su amo con una ferocidad que solo nace del amor verdadero. «No puede ser, este animal es una bestia», gritó uno de los secuaces mientras huía despavorido hacia la oscuridad. Leandro, herido y aterrorizado, apenas logró escapar con vida. Desde esa noche, nadie más se atrevió a acercarse a la finca de Elías. La historia del zorro guardián del tesoro se extendió por toda la región, y el nombre de Timo se convirtió en leyenda. Elías, de rodillas, abrazó a su fiel amigo. «Gracias, Dios mío, por protegerme una vez más. Y gracias a ti, Timo, por ser mi ángel guardián». Los días pasaron y la vida volvió a la calma. Un tiempo después, Elías decidió visitar la tumba de su padre en la vieja finca, aquel lugar donde todo comenzó. Se arrodilló frente a la tumba y con la voz entrecortada dijo: «Padre, ahora entiendo tus palabras. Todo lo que sucede, Dios lo permite por un propósito. Si no hubiera pasado por la pérdida, la sequía y la soledad, nunca habría descubierto la fe ni la fortaleza que ahora me sostienen». Con respeto y amor, Elías desenterró los restos de su padre para llevarlos a su nueva finca, donde construyó un pequeño altar bajo un gran árbol, símbolo de sus raíces y su legado. El tiempo pasó. La fama de Elías se extendió por toda la región. Todos hablaban del joven que lo perdió todo y al que Dios bendijo con el tesoro. Su finca prosperó, tuvo familia, ganado y muchos trabajadores. Pero su fe y su humildad nunca cambiaron, y junto a él, hasta el último día, estuvo Timo, su inseparable amigo, su guardián y su símbolo de lealtad eterna. El zorro envejeció entre los campos que ayudó a proteger, recibiendo el cariño de todos. Cuando su hora llegó, Elías lo enterró junto a su padre. «Gracias, amigo», susurró. «Gracias por acompañarme en cada batalla». Desde entonces, dicen los aldeanos, que en las noches tranquilas aún se escucha un aullido protector entre los árboles, como si Timo siguiera cuidando, fiel como siempre, el legado de su amo.